Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea, porque los judíos buscaban matarle. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces les dice Jesús: Todavía no ha llegado mi tiempo. En cambio, vuestro tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiaros. A mí sí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. Los judíos, durante la fiesta, andaban buscándole y decían: ¿Dónde está ese? Entre la gente había muchos comentarios acerca de él. Unos decían: es bueno. Otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos asombrados decían: ¿cómo entiende de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios, o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz. Y no hay impostura en él. ¿No es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme?
Respondió la gente: tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Jesús les respondió: una sola obra he hecho, y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, no que provenga de Moisés, sino de los patriarcas. Y vosotros circuncidáis a uno en sábado. Si se circuncida a un hombre en sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, ¿os irritáis contra mí, porque he curado a un hombre entero en sábado? No juzguéis según la apariencia, juzgad con juicio justo. Decían algunos de los de Jerusalén: ¿no es ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús, enseñando en el templo y diciendo: ¿me conocéis a mí y sabéis de dónde soy? Pero yo no he venido por mi cuenta, sino que verdaderamente me envía el que me envía. Pero vosotros no lo conocéis. Yo le conozco, porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Y muchos entre la gente creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que ha hecho éste? Se enteraron los fariseos que la gente hacía estos comentarios acerca de él, y enviaron guardias para detenerle. Entonces él dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, y me voy al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, y a donde yo esté, vosotros no podéis venir. Se decían entre sí los judíos: ¿a dónde se irá este que nosotros no le podamos encontrar? ¿Se irá a los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué es eso que ha dicho? Me buscaréis y no me encontraréis, y a donde yo esté, vosotros no podéis venir. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura: de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros replicaban: ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David?
Se originó pues una disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias: jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Los fariseos le respondieron: ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron: ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a su casa. Oración. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos en este día hermoso que el Señor nos regala. Pido abundantes bendiciones para ti, para tu familia, para todos los tuyos. Que Dios guíe su camino, guíe su vida, guíe su experiencia con Él. Este capítulo 7 del Evangelio de San Juan claramente nos va a presentar lo que es la revelación mesiánica de parte de Jesús. Como Jesús también sube a Jerusalén a una fiesta, pero lo más impresionante es cómo, mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos asombrados decían: ¿cómo entiende de letras sin haber estudiado? Y es la respuesta contundente de Jesús lo que va a dar inicio también a este capítulo 7, cómo Él manifiesta toda su doctrina, que es la doctrina de aquel que le ha enviado, nada más y nada menos que del mismo Dios. Jesús le responde: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios, o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria. Hay que darnos cuenta también cómo muchas personas hablan según dicen de Dios, pero hablan por su propia cuenta para buscar su propia gloria y no darle la gloria que a Dios le corresponde. Esto es por un ejemplo. Hay personas que se alaban porque hicieron grandes cosas, pero no son capaces de darle las gracias a Dios, que fue el que les permitió la vida para que pudieran hacer lo que hicieron. Hay personas que se alaban: yo di esto, yo di aquello, yo di esto, yo puse aquello, y necesitan que sus nombres sean colocados en vallas publicitarias porque hicieron tantas cosas. Pero resulta que esas personas buscan su propia gloria.
y no la gloria de Dios, que es la más importante. Cuando usted haga una obra buena, dele las gracias a Dios, dele gloria a Dios. Cuando alguien te diga, muy bien, lo hiciste muy bien, tienes que decir, todo se debe a la gloria de Dios. Porque Dios me ha permitido la vida, porque Dios ha permitido que yo pueda hacer las cosas que estoy haciendo. Pero hay personas que dan y necesitan que se le den la gloria, que se anuncie, que se aplauda, que se le suba en un altar. No, ¿por qué? Porque el mismo Jesús va a decir lo siguiente: el que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz. Y no hay impostura en él, porque hay que buscar en la gloria de Dios. Todo sea para la gloria de Dios. Cuando te alaben y te digan qué bien lo hiciste, muy bien, gracias por todo, gracias por esto, usted tiene que decirle, hay que darle las gracias es a Dios, porque Él es el que permite que podamos hacer las cosas. Toda la gracia, toda la gloria, toda la honra sea para Dios. Solamente nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, porque el que nos ha enviado es Dios. Porque hay que ser sinceros. Nosotros hacemos las cosas es porque Dios nos da la vida, nos ilumina para poder hacer las cosas buenas, y por eso toda la gloria. Hay que hablar cuando hablamos, y podemos hablar muy bonito de una experiencia muy hermosa de Dios, pero toda la gloria sea para Dios. Hay que darle las gracias a Dios por tantas personas que hacen el bien. Toda la gloria sea para Dios. Hay que darle las gracias a Dios por las personas que hablan de parte de Dios a través de su evangelio. Hay que darle las gracias a Dios para poder actuar según Dios, porque también nos va a decir este versículo 24 del capítulo 7 lo siguiente: no juzguéis según la apariencia, juzgad con juicio justo, porque nosotros, los seres humanos, nos dejamos llevar por las apariencias y no juzgamos según el parecer de Dios. Dice el dicho que las apariencias engañan, y a veces nos dejamos llevar por las apariencias. Hay que juzgar con juicio justo, y eso se vive también desde la experiencia personal. A veces entendemos mal y juzgamos a las personas sin antes conocerlas. ¿Por qué? Porque eso es actuar con malicia. Cuando nosotros juzgamos antes de conocer, es porque actuamos con malicia. Hay maldad en nuestro corazón. Hay que conocer bien a la persona, hay que acercarnos a la persona. Por ejemplo, puede ser que en medio de tu cuadra, vecindad, vereda, calle, comunidad, hay una persona, y entonces la gente dice, mire, no se junte, no hable con esa persona, porque esa persona es una grosera, es una persona, habla mal de todo el mundo. Es mejor hacer cuando se muera 2 sepulcros, uno para la lengua y otro para el cuerpo. La gente juzga. Y cuando usted va a hablar con esa persona, usted se da cuenta de que es distinto a lo que la gente dice, que no es una persona que habla mal de los demás, sino que es una persona recta. ¿Por qué? Porque los juicios hacen que nosotros no nos acerquemos a hablar con las personas, pero un juicio malo. Y por eso Jesús dice, no juzguéis según la apariencia. No hay que dejarnos llevar por las apariencias, hay que juzgar según el corazón, y para eso hay que primero estar en contacto con Dios. No te dejes engañar, no te dejes embaucar por personas que vienen a hablarte bonito, pero buscan su propia gloria. Ahí están nuestros hermanitos que llevan algunas sectas que están aprovechándose de esta situación difícil que vivimos en la humanidad para hacer dinero. Ven, da tu diezmo y te salvamos de que no te caiga el virus.
da tu diezmo, vente con nosotros para que no te pase nada. Eso no es así, porque hay que confiar en Dios, sí, y hay que darle toda la gloria, toda la honra a Dios, sí es verdad, pero no hay que dejarnos engañar por nadie. Vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo está aquí o está allá, pero no le hagáis caso, dice el mismo Jesús. Porque hay que saber discernir los signos de los tiempos. A esa gente no le da vergüenza todavía seguir hablando según de parte de Dios, cuando ellos habían profetizado que el mundo se iba a acabar en el 2000, 2002, 2012, no sé qué tantas cosas han inventado, y la gente como tonta le sigue todavía. Hay que ver que hay que juzgar según el corazón de Dios. Hay que discernir según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hay que ser sinceros con Dios. Hay que dejarnos llevar por la gran verdad y misericordia que proviene de Dios. Porque hay que ser sinceros. Y el mismo Jesús también en el versículo 19 de este capítulo 7 dice lo siguiente: ¿no es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley, porque la ley se cumple desde el corazón, no por obligación, sino porque nace de lo profundo del corazón de la persona. ¿Qué dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, según los mandamientos de la ley, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es una obligación? No. ¿Es una invitación? Sí. Invitación a amar a Dios, amarte a ti y amar a los demás. Por eso hay que tratar de cumplir la ley, pero desde el corazón, no por obligación. ¿Por qué? Porque la doctrina es de Dios y hay que hablar es de parte de Dios, no para buscar nuestra propia gloria, sino para darle la gloria y la alabanza que Dios le corresponde. Entonces Jesús también gritó, enseñando en el templo y diciendo: ¿me conocéis a mí y sabéis de dónde soy? Porque mucha gente dice: yo conozco a Dios, yo he tenido una experiencia con Dios, yo he bajado hasta el infierno y allá he visto a Dios que me ha llamado, o he ido hasta el cielo a la presencia de Dios. Pero hay que saber discernir muy bien. ¿Por qué? Porque Jesús dice: ¿me conocéis a mí? ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú has tenido un encuentro personal con el Señor? ¿Tú te has acercado y has hablado directamente con Dios para que diga: yo conozco a Dios? Porque esa es una experiencia de vida. Eso no es para que la gente diga: uy, qué bien se ha encontrado con Dios. No. Porque hay gente que engaña con eso. Hay que saber discernir muy bien las cosas. Hay que pedirle a Dios la iluminación para saber discernir si eso es verdad o es mentira, es una falsedad o es una verdad. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Porque hay personas que ponen una cara de que ay, es una piedad total, pero resulta que tú le das la espalda y de una vez saca las garras y te acaba y te aniquila. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por las apariencias. Hemos visto la apariencia de esa persona, pero no hemos sido capaces de discernir el corazón de esa persona para ver cómo lo tiene. Pero eso se hace desde una experiencia nada más y nada menos que con Dios. Por eso, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? Hay algunas personas, hermanitos, que se hacen hablar de parte de Dios, que hacen curaciones de parte de Jesús porque Jesús les ha hablado. Pero Jesús les pregunta también: ¿me conocéis a mí? ¿Y sabéis de dónde soy? ¿Conoces a Jesús tú? ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús o es pura apariencia? Porque eso es lo que hay que discernir en medio de nuestra vida. Eso es lo que hay que discernir en medio de esta situación que tenemos. El Señor nos hace una invitación y la invitación es a que lo conozcamos a Él.
¿Tú te conoces a ti mismo? ¿Tú sabes quién eres tú? ¿Te has preguntado quién eres tú? ¿Te has preguntado por qué tú eres así? ¿Tú te conoces? Porque para conocer a todo el mundo somos buenos. Tú conoces a tu vecino, sus defectos, virtudes, todo. Tú conoces al otro, 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 al otro. Y al que es más malo en medio de tu comunidad. Sí, pero ¿tú te conoces? ¿Tú sabes quién eres tú? ¿Para qué has venido al mundo? Por eso Jesús le grita a la gente, a aquellos que estaban murmurando y le dice, ¿ustedes me conocen a mí? ¿Ustedes saben de dónde soy? Porque eso es lo que el Señor también quiere mostrarnos, quiere mostrarte a ti. Primero, que sepas quién eres tú, que conozcas de ti, que te des cuenta quién eres, para que así puedas ir a conocer a Dios. Y al conocer a Dios puedas conocer a tu hermano. Pero nosotros conocemos primero al hermano, después decimos conocer a Dios, y por último no sabemos quién soy yo. Por eso te pregunto, y la palabra de Dios te pregunta también a ti, ¿te conoces a ti? ¿Sabes de dónde eres? ¿Conoces a Jesús? ¿Sabe de dónde es? ¿Conoces a tu hermano y sabe de dónde es? Porque esa es la invitación de parte de Dios. No te dejes engañar, no te dejes llevar por las apariencias. Y dice Jesús, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que verdaderamente me envía el que me envía. Pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Porque esa es la invitación del mismo Señor, que hay que estar cerca de él. Me buscaréis y no me encontraréis, y a donde yo esté, vosotros no podéis venir. Hay que buscar a Dios, pero hay que saberlo buscar muy bien, y sabemos dónde lo podemos buscar. No lo busques en otras partes, no lo busques por los escondrijos, por los huecos, no. Usted sabe dónde puedes encontrar a Dios, y Él se deja encontrar. Por eso anímate, no tengas miedo. Acércate a Dios con un sincero corazón. Dios espera por ti. Dios está por ti. Dios está esperando que tú vayas a buscarlo. Pero eso sí, conócete a ti, conoce a Dios y conoce a los demás. No juzgues por las apariencias. Juzga según el corazón recto de los demás. Por eso la invitación de Jesús también es, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva, porque hay que buscar a Dios, hay que acercarnos a Él. Mire, no sé cómo más poder expresar esa invitación bonita que Dios te hace a ti que me estás escuchando, a ti que estás empezando en este caminar de la palabra de Dios. Es una invitación bonita de parte de Dios que dice, el que tenga sed, que venga a mí. ¿Tienes sed de la palabra de Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Tienes sed de escuchar la voz de Dios? Acércate a la palabra de Dios. Acércate a este caminar de la palabra de Dios, porque esa es la experiencia que Dios quiere manifestar en este día. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Hay gente que dice seguir a Dios, pero no le cree. ¿Tú le crees a Dios? Porque usted le pregunta a la gente, ¿quién cree en Dios? Y todos levantan la mano, pero usted les pregunta después, ¿usted le cree a Dios? Y son poquitos los que levantan la mano. ¿Por qué será? Porque la apariencia, creo en Dios. Pero tú le crees a Dios. Dios te dice, no dirás falso testimonio. Dios te dice, no mentirás. Dios te invita a amar a tu hermano. Dios te invita a no enojarte con tu hermano. Dios te dice, no desprecies a tu hermano. Dios te dice, no te enojes con tu hermano. Pero yo le creo a Dios, pero no creo en su palabra. Por eso Jesús dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba el que crea en mí.
Hay que acercarnos a beber del agua, de la fuente de la vida, de esa experiencia también que tuvo la samaritana con Jesús. Yo te daré agua para que no vuelvas a tener más sed. Y Jesús dice, el que tenga sed, que venga a mí. Acércate a la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios. En este caminar hermoso que hemos empezado ya de la palabra de Dios. Déjate llenar de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios corra como una fuente, un manantial en tu vida para que puedas darlo también a los demás. Anímate. No tengas miedo. Y la invitación de Dios es para ti. ¿Te conoces? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a tu hermano? No juzgue por apariencia. Deja llevar la vida en una cercanía con Dios. Acércate a beber del agua de la vida, de la fuente, que es la palabra de Dios, que es el mismo Jesús, pero también cree en Él, que te hace la invitación para que puedas ser una bella y excelente persona en medio de tu familia. Este capítulo 7 está del versículo 1 hasta el versículo 24. Jesús sube a Jerusalén para la fiesta y enseña. Del versículo 25 hasta el versículo 30, discusiones del pueblo sobre el origen de Cristo. Del versículo 31 hasta el versículo 36, Jesús anuncia su próxima partida. Del versículo 37 hasta el versículo 39, la promesa del agua viva. Del versículo 40 hasta el versículo 52, nuevas discusiones sobre el origen de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Le habló el Padre José Gregorio Medina. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.